Bien, ya tenemos la hora cumplida. Vamos a pasar a lo que es ya la exposición en sí, en esta primera parte. Juan Manuel, te cedemos el micrófono y puedes comenzar. Tendrías entre 20 y 25 minutos de exposición. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches, James. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, el tema que voy a plantear es básicamente una mezcolanza de situaciones que hemos vivido en esta semana. Creo que el tema de la diputada chilena Cordero ha sido lo más relevante, que un poco tal vez me encaminó a tratar de armar un pequeño esquema para aquellos que vieron el Word que compartí. Es un pequeño armado muy breve de noticias y casos que implican en la figura de la identidad boliviana, porque en principio voy a tratar de partir con una tesis que tal vez es bastante controversial para muchos, pero mayormente mi idea, y más allá de salirme de los estudios más psicológicos que tienen sobre el concepto de la inferioridad, este complejo de la inferioridad la nación, que creo que el más relevante que encontré es el de Benedict Anderson del 78, que mayormente un poco comparte con las tesis de Luis Claros, en las que afirma que el Estado es una construcción imaginaria que es constituida a base de sus instituciones, ya sean con instituciones educativas, sociales, de comunicación, de integración a la sociedad civil, etcétera, y la que no hay una identidad nacional, sino una construcción total, pero sin tratar de discutir con la sociología y mayormente haciendo un pequeño preámbulo para tratar de enfocar cuál es desde un aspecto más propio y más histórico de cómo se construye la identidad nacional, tratar de comenzar con una pequeña introducción, diciendo que la nacionalidad se construye en base al reconocimiento contemporáneo de otras naciones. O sea que digo contemporáneo porque este reconocimiento siempre tiene que estar situado en un orden cronológico actual que tiene que delimitarse en base a un constructo normativo y que todo esto construya una identidad nacional que sí o sí tenga que ver con la otredad. Y la otredad en este caso es el otro Estado-nación. En el documento que compartí son una serie de documentos que en un momento voy a tratar de desglosarlos, pero mayormente ya la información está dada. Y mayormente a esto quiero empezar un poco complejizando la historia. Voy a tomar tres autores clásicos bolivianos que un poco van a tratar de remarcar el concepto de la identidad del boliviano, porque no voy a negar que estos autores que son propios tanto del siglo XX y sí, finales del XIX, uno de ellos, no voy a decir que el concepto de la nación comienza justamente en el siglo XX, sino que obviamente comienza desde su fundación de la República en 1825, porque Bolivia ya cuando se constituye bajo un nombre, ya entra y crea una identidad nacional que obviamente las élites criollas de esa época no han tenido el rigor adecuado para tratar de encaminarlos, dado que esta falta de rigor ha llevado a la pérdida de distintos territorios y distintas guerras que han creado un ambiente de de pesimismo y de una carencia de esta identidad nacional que el boliviano podría tener. Incluso uno de los padres de la patria, que utilizamos ese término, más que todo más de colegio, que es Simón Bolívar, tiene ya este nuevo cuestionamiento sobre su duda de la viabilidad de estas nuevas naciones que están creándose. Pero mayormente es que en este proceso previo no hay una versión, no hay una nación formal que tenga una profundidad adecuada como ha ocurrido en otros países. Bueno, y tomando los tres autores que he tomado, en principio es Franz Tamayo, un clásico
de la literatura nacional, que siempre es denostado porque Israel era un terrateniente y siempre se le hace tal vez una falacia, pero obviamente es uno de de los primeros y creo que el instaurador tal vez de esta figura de la raza india, donde él va a concebir que el indio es la representación de una pureza moral que tiene una fuerza extraordinaria. También esta forma que el mestizaje va a también contraponer, siempre tiene que estar bajo una perspectiva de un nacionalismo que tiene que exaltarse a sí mismo, un orgullo nacional. Para mí es uno de los grandes fundantes de lo que sería el concepto de la identidad nacional. Otro referente y también controversial, que yo más que todo lo rescato por Mansilla de uno de sus textos, bueno, una de sus conferencias, donde menciona a este autor que es Alcides Arguedas, un clásico del pueblo enfermo, donde un poco también enfatiza, ¿no? Esta figura por ejemplo, del racismo, un poco tal vez las contradicciones también que había dentro de la misma sociedad, porque bien o mal hace una crítica interna muy adelantada a su época, donde ya veía ciertos males y ciertos errores que podrían tener dentro de esta misma concepción de una identidad nacional. Y finalmente es Fernando Díaz de Medina, que para un poco ver su ficha biográfica, es un gran referente en el ámbito de la educación, ya que es el ministro de Educación y es uno de los que va a ser artífices de lo que sería la reforma educativa del 55 de la Revolución Nacional. Y él tiene una frase bastante interesante que dice, Bolivia padece sed de coherencia, que un poco va a ser la línea en la que voy a tratar de marcar esta pequeña tesis, nada estudiada a profundidad, simplemente a lo que lo he trabajado un par de horas el día de hoy, pero mayormente me sirve para problematizar y tal vez escuchar alguno de sus aportes y complementos. Entonces, voy a tratar de irme ya al pequeño gráfico, el pequeño Word que he compartido y em, voy a tratar de compartirlo. Bueno, en principio voy a tratar de ver si hasta aquí he llegado, que hay una débil concepción de la identidad nacional hasta ahora, no hay una construcción muy rígida, pero sí hay intentos bastante curiosos dentro de la literatura en su gran mayoría y la educación para construir y formar a la idea de de la nación. Me voy a que previamente a estos autores había esta figura de lo que sería el darwinismo social. En este sentido, los fragmentos que he compartido se deben todos de una tesis que analiza, que es de Arturo Arguetas, que analiza el concepto del darwinismo social y su proceso y diferencias en Bolivia y México. Una tesis bastante interesante donde cuenta mucho del proceso histórico, biológico, científico de la época, pero me voy a quedar con lo más puntual y lo más coherente que nos debería importar, que son estos autores bolivianos y del siglo XVIII mayormente, y referentes de la época. El primero es Nicome de Santelo, y voy a tratar, he escogido esta frase como la fundante y la que voy a empezar, porque es idéntica a la que va a decir la diputada Cordero hace un par de días, en la que dice, según Antelo, el cerebro indígena y el cerebro mestizo son celularmente incapaces de concebir la libertad republicana y su altivez deliberativa y sus prestaciones de civismo. Me parece interesante esta frase y un poco quería también ejemplificar cómo este discurso del siglo XIX es tan idéntico a día de hoy al siglo XXI, cuando encontramos una diputada que, bien o mal, en el contexto que lo dice, porque ella no afirma dentro de un discurso académico, dentro de una universidad o dentro de un espacio donde estarían discutiendo entre pares y dentro de entendidos de la disciplina, sino que mayormente es un ámbito más político y lo político deviene un poco por las propuestas de Rodrigo Paz sobre la legalización de los autos chutos que ha incluido tal vez
en este alzamiento de delitos y crímenes en Chile. Entonces, a lo que llevo es que este discurso se lo llevas repitiendo y mayormente los que van a utilizar este discurso sí o sí van a tener y van a perpetrar un fin político, desacreditar a cierto grupo étnico por ciertas condiciones biológicas y psicológicas. No voy a tratar de leer todo esto, ya va a ser redundante, simplemente he hecho una pequeña recopilación de todos estos autores. También está el gran Gabriel René Moreno, famoso intelectual, que se le debe mucho también de la historia boliviana, un ejemplo dentro del archivo y un gran traductor y un análisis académico muy arraigado hacia el concepto de la historia boliviana, pero asimismo eso no le quita las frases que tiene. O sea, aquí va a ser un poco redundante leer, pero al que le interese lo tiene el documento en el cual lo puede analizar y puede ver, repito, el texto es una tesis es una tesis doctoral de Arturo Arguetas que analiza la diferencia del darwinismo social en México y Bolivia. Asimismo, fuera de estos dos autores y referentes dentro del ámbito nacional boliviano, voy a irme a un poco tal vez a lo más político que he encontrado, es José Manuel Pando. Y más allá de eso, tiene él tal vez una implicancia en las reformas educativas, porque en su gobierno se hace, por ejemplo, lo que sería la misión belga de George Rumaco, que de alguna manera va a tratar de tratar de construir una forma de educación de orden liberal, eso sí, que con Montes especialmente y con Bustamante se van a tratar de consolidar como este nuevo paradigma de la educación. Pero mayormente son personajes que dentro de este periodo liberal, dentro de sus cuestionantes, han ido pululando cierto tipo de concepciones que daban a entender que habría una diferencia dentro de esta bolivianidad entre una figura que tendría que apegarse hacia lo que sería la civilización y rechazando a lo que sería lo indígena y lo originario. Esta curiosa ambivalencia del querer y de la realidad social de esa época. El texto es que extraigo esto, como dije, es una recopilación, es una comparación y un poco tal vez para meter tal vez la diferencia de cómo se toman este tipo de discursos tanto acá y como en México. También tomo esto de Francisco Pimentel, que es otro de los darwinistas sociales de la época, que también tiene esta denostación hacia las culturas mexicanas, porque él también va a tratar de entender que tendría que México incorporarse hacia la nueva orden de índole más europeo. Pero más allá de eso, lo que quiero contraponer y un punto curioso es qué es lo que un poco impide que en Bolivia se discutan estos, porque si bien Nicomedes Santelo y Gabriel René Moreno eran dos referentes intelectuales de la época, no han tenido la suficiente trascendencia en la política más allá de la excepción de Pando, no han tenido este vínculo más político, más directo, por un factor, por el tema religioso, un gran elemento que también, bien o mal lo queramos decir, configura la identidad boliviana, porque es un elemento que permanece y subyace desde esta época, rechazando estos discursos, porque son muchos los que como los tres que he mencionado, van a haber muchos que van a criticar este tipo de discursos darwinistas. Pero no, esto no ocurre en México y similar acá, porque en el año 1865 México se desliga de la figura de iglesia-estado y obviamente renuncia a una nación clerical y promulga mayormente una educación más laica y que se apega más a los estándares liberales, dado que el liberalismo en nuestro país, Bolivia, nunca ha calado desde esa figura y ese estereotipo más tradicional del europeo, como alguien que se aleja en principio de la religión, que debería ser algo que
liberal de la época tendría que luchar y contraponerse a cualquier idea religiosa. En acá no ocurre con eso, porque la religión sigue permaneciendo como una constante que un poco limita este tipo de discursos. En México tiene mucha historia, incluso en las creaciones de sus institutos, ya se puede ver análisis y debates de índole mexicano en la que se tenían ya unas figuras positivistas muy avanzadas para la época que obviamente tenían este sesgo. Y más allá de repetir citas, yo digo, esto lo coloqué para que aquel que le interese lo lea y no quiero